Bueno, pues buenos días a todos, ¿vale? Y como os ha comentado Silvia, yo soy la formadora que os está acompañando a lo largo de esta formación de introducción a la inteligencia artificial y como os dije ya, no sé cuántos de vosotros estuvisteis en la primera videoconferencia, pero bueno, en la primera videoconferencia ya os comenté que mi idea a la hora de ver la inteligencia artificial es verla un poquito más en profundidad que solamente enseñaros a poner un prompt para que ChatGPT nos conteste algo. Es que eso ya lo sabemos hacer. ¿Vale? Bueno, lo sabemos hacer, hoy lo vamos a practicar y vamos a ver esto, pero bueno, es profundizar un poquito más en la inteligencia artificial, es saber pues realmente qué va a ser de, entre comillas, hasta donde se puede saber, qué va a ser de nuestra vida con esta nueva herramienta que tenemos a partir de ahora o estas cosas, ¿vale? Y bueno, eso lo vimos un poquito en la primera videoconferencia, así un poquito más la parte, bueno, como preparatoria y tal, y hoy va a ser un poquito más práctico, ¿no? Que eso no quiere decir que no os voy a contar cosas teóricas, ¿vale? Pero también vamos a hacer cosas que serán un poco más divertidas, ¿no? Ya lo veréis. Bueno, pues nada, espero que participéis todo lo que queráis, o bien por el chat, o bien abrís micrófono y habláis, porque al final no sois tantos, sois 13, con lo cual no se va a armar demasiado barullo. Y nada, pues vamos a ello. Cualquier cosa, pues me vais diciendo, o ya os digo, o bien por el chat, o bien abrís micro, y vamos viendo. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ver qué comparto. Bueno, y nada, pues como os estaba diciendo, al final esto de lo que se trata es de hablar de la inteligencia artificial. eh, bueno, en un parte en las administraciones públicas, porque es vuestro trabajo, es en el sitio donde trabajáis, pero de alguna manera también, no solo en las administraciones públicas, pero en realidad en nuestra vida en general, ¿no? Pero bueno, vamos a centrar un poquito más en lo que es administraciones públicas. Bueno, en esta presentación vamos a ir a puntualizar esto y cómo de alguna manera la las administraciones, o sí, en general las administraciones, están acometiendo esta modernización, si se le puede llamar modernización, o esta actualización, para mejorar el qué dentro de las administraciones públicas, qué nos puede aportar la inteligencia artificial para mejorar. ¿Vale? Bueno, pues nos puede aportar pues mejora en servicios, mejora en eficiencia, mejora en transparencia. Como mínimo esas tres cosas seguro, ¿vale? Bueno, pero en general siempre tenemos que pensar o siempre tenemos que verlo como una mejora, ¿vale? Como una actualización. No nos podemos quedar ahí anclados en el pasado. La inteligencia artificial, como ya os comenté el otro día en la otra videoconferencia, no es una opción de futuro, es una opción de presente. O sea, ya la tenemos aquí, forma parte ya de nuestras vidas. ¿Vale? Bueno, estamos ahora mismo en plena transformación digital y hay un plan de digitalización que no sé si conocéis, que se llama Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que lo que está haciendo es impulsar la modernización en España. eh, bueno, eso, lo que os estoy diciendo, que como que la IA ya no es una opción de futuro, sino es una opción de presente, ¿no? Vamos a ver así un poquito, comentar algunas cositas en general y tal, ¿vale? Pero no solamente de las administraciones públicas en general, que sí, que también, ¿vale? Sino también centrado en Andalucía y muy especialmente en Córdoba y en su diputación, ¿vale? Bueno, pensar que la inteligencia artificial, una de las cosas que nos va a ayudar, ay, perdón, una de las cosas para las que nos va a ayudar, para la que es súper práctica, es para todas aquellas tareas que son repetitivas y hago lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ahí la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a servir de gran ayuda. Eh, no sé si habéis oído hablar del foro City Innova. Sí, ¿no? ¿Habéis oído hablar? ¿Alguien ha oído hablar del foro Siri Innova?
No, Lourdes, no. Bueno, pues os cuento un poquito. Pues esto es un foro, ¿vale? Que lo que hace es que plantea retos y oportunidades de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la administración pública, ¿vale? De la gestión pública local. ¿Qué es lo que hace? Pues reúne expertos de primer nivel y responsables públicos para que de alguna manera estas dos figuras puedan compartir, bueno, casos de éxito, puedan compartir necesidades comunes, ¿vale? Y al final lo que pretende es, bueno, gestar de alguna manera opciones para mejorar la digitalización de las administraciones, bueno, en este caso el día de mañana. Este foro se hace en Córdoba y, bueno, pues si en algún momento tenéis oportunidad, hay información en internet y tal, pues lo podéis mirar tranquilamente y ver, bueno, que hacen cosas interesantes. Pues cuando se reúnen, no se reúnen, es que se reúnan, tengan así una cosa de me reúno, ¿vale? Bueno, pues cuando se reúnen. Y bueno, por ejemplo, algunos de los temas que han tratado, que se han visto en este foro, es pues cómo usar y aprovechar ChatGPT, que seguro que esto os interesa, sí o sí, ¿vale? O herramientas similares, el mundo después de la inteligencia artificial, ¿vale? Estos son temas que se han visto, o claves para el despliegue y la gestión pública local con inteligencia artificial, algunos de los temas que se han tratado. Bueno, pues bueno, esto así, comentaros que se están haciendo cosas en la administración pública, se están haciendo cosas en concreto, en este caso en Córdoba, y que bueno, pues que está bien conocerlas y no quedarnos solamente en la superficie de quiero saber usar ChatGPT, o quiero saber usar Copilot, o quiero saber, bueno, eso está bien, pero un poquito más, ¿no? Un poquito, es interesante ahondar un poquito más, ¿vale? Bueno. Estos son los temas un poquito que vamos a ver hoy, pues qué es la inteligencia artificial y por qué importa, casos de uso en las administraciones públicas, riesgos y ética y cómo trabajar con la IA, que este es el que seguro que más os va a llamar la atención y el que más os apetece y todo eso. Vale, pues lo primero de todo es, bueno, pues ¿qué es la inteligencia artificial? Yo creo que a estas alturas, que ya estamos en el último, en la recta final, del curso, que ya seguramente muchos de los que estáis aquí lo tendréis bastante avanzado. Perdonadme que tengo la garganta fatal. Bueno, pues quizás ya podríais contestar esta pregunta sin que yo os tuviese que decir nada, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial no es ni más ni menos que una serie de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, por supuesto, como pues el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones, ¿vale? Y luego incluye también técnicas como aprendizaje automático o como procesamiento de lenguaje natural o visión computacional, que vale que esto ya sí es propiamente propio de la inteligencia artificial, no de la inteligencia humana, ¿vale? Y cuando hablamos de estas tres cosas, de aprendizaje automático, de qué estamos hablando? Pues estamos hablando como ya hemos visto, el aprendizaje automático lo que permite es aprender a los sistemas, los sistemas en este caso de inteligencia artificial, a aprender y a mejorar la experiencia, ¿vale? No, no se trata de crear un programa, no se trata desde el punto de vista como antiguamente se hacía de que yo creo un programa informático y ese programa informático hace algo, ¿no? Sino que los propios sistemas lo que hacen es que van aprendiendo, nosotros les vamos dando la información, que por supuesto hay que dársela, ellos no saben buscarla por sí mismos, sino si nosotros no se la facilitamos y lo que hacen es ir aprendiendo esa información, ¿no? Luego el procesamiento del lenguaje natural, que eso ya también lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Que no es ni más ni menos que entender el lenguaje humano, porque claro, estamos hablando de que las máquinas son máquinas y las máquinas entender la palabra casa o la palabra perro, que a nosotros nos parece la cosa más sencilla del mundo, para una máquina esto es muy difícil hasta que han aprendido a hacerlo. Y ya, bueno, pues esto ha supuesto un gran empujón
en el avance de la inteligencia artificial, ¿no? El que sean capaces de procesar el lenguaje natural. Porque si no, bueno, pues seguiría existiendo esa brecha tremenda. Por un lado estarían las máquinas, por otro lado estaríamos nosotros con puentes en los que nos comunicamos, ¿vale? Pero no con esta fluidez que tenemos ahora desde que hay un procesamiento del lenguaje natural. Y luego el tercer punto que decíamos, la visión computacional, ¿vale? Pues estamos hablando de esa visión que permite a las máquinas interpretar y procesar imágenes y vídeos, ¿vale? Y a partir de procesar esas imágenes y esos vídeos tomar decisiones. Vale, bueno, pues esos son los tres puntos como clave de la inteligencia artificial. Eh, bueno, vamos a ir, no, espera un segundito que no he compartido el sonido. Vale, es que voy a poner pequeñito vídeo. Vale. Bueno, la verdad es que estoy compartiendo el sonido, es un vídeo que está en inglés, ¿vale? Está subtitulado en español, pero luego más adelante vamos a ver otro trocito de vídeo en el que sí va a importar el sonido. Vamos a ello. Recently, we've heard a lot about the impacts of the AI Act from different perspectives. But what does this all mean for the European public sector? Public administration Espera, que pongo los subtítulos. must ensure ¿Mm? No sé, ¿por qué se ha ido al inglés? A ver. Hay estas cosas de la técnica. Venga, vamos a ello. Recently, we've heard a lot about the impacts of the AI Act from different perspectives. But what does this all mean for the European public sector? Public administrations must ensure AI applications are reliable and responsibly adopted. To do that, they have the commitment to maintain high standards as regulators and as public service providers. This means they have the possibility to promote AI tools as public goods, while at the same time ensuring they comply with ethical principles. To achieve this, public administrations must tackle several challenges, like maintaining transparency in AI deployments and ensuring privacy protections for all citizens. The work of the Joint Research Center is essential in helping the public sector rise to these challenges. We have analyzed over 1,600 cases on the use of emerging technologies in the public sector, most of them on artificial intelligence. Our work is here to ensure a safe, transparent, and trustworthy future for AI in the European Union. Bueno, pues como veis, no, tampoco es que sea aquí un vídeo ni larguísimo ni nada, pero para que vale. Es bueno que sepamos que a nivel europeo se está, o sea, tenemos funcionarios, este señor es un funcionario que trabaja en la Unión Europea y que, bueno, están ya trabajando en la inteligencia artificial a nivel de administraciones públicas, ¿vale? También en la Unión Europea. Bueno, pues ahí, insisto, ¿vale? No nos tenemos que quedar en la parte superficial, en la parte de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Sino de procesos más completos. ¿Vale? ¿Qué motivos tenemos para que sea interesante o para que sea realmente útil el adoptar la inteligencia artificial en el sector público? Bueno, pues primero, la inteligencia artificial nos va a mejorar la eficiencia administrativa. Pensad que la inteligencia artificial, como estamos diciendo, todo lo que sean tareas
repetitivas y es donde mejor, o uno de los sitios donde mejor se mueve, ¿vale? Bueno, pues a nivel de eficiencia administrativa, para optimizar la gestión de recursos, va a facilitar la toma de decisiones, siempre, por supuesto, basados en datos. Cuanto más datos, pues mejor posibilidad de mejorar la decisión, de que las decisiones sean óptimas, ¿vale? Puede potenciar la calidad de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque va a permitir, o una de las cosas que va a permitir es responder a las demandas ciudadanas de una manera, pues, más ágil, más efectiva, reducir tiempos y errores administrativos. Bueno, pues por ejemplo, imaginaros, ¿no? Un ejemplo sería la asignación de recursos a una determinada función, a un determinado departamento, a un determinado, ¿vale? Por ejemplo, la gestión de los recursos humanos de un hospital. ¿Vale? Bueno, pues el asignar esta gestión de recursos de manera más óptima, lo podría hacer la inteligencia artificial. ¿Quiere esto decir que no lo pueden hacer los humanos? Pues sí, claro que lo podemos hacer y de hecho llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Pero seguramente la inteligencia artificial lo va a hacer más rápido, en menos tiempo y de forma más eficiente. Otra utilidad, por ejemplo, pues, por ejemplo, en turismo, en Córdoba, con la cantidad de turismo que tiene Córdoba, pues se pueden predecir picos de visitantes en determinados monumentos, la mezquita, ¿vale? O en determinados eventos culturales, ¿vale? Y en función de esos picos de visitantes, bueno, a tomar unas actuaciones u otras, ¿vale? Bueno, todas estas cosas, la inteligencia artificial nos puede ayudar, es una herramienta que nos puede ayudar para hacerlas, ¿vale? Y todo lo que sea tomar decisiones basadas en datos o optimizar recursos basados en datos o mejorar la calidad y la rapidez de los servicios, ¿vale? Bueno, pues tenemos que pensar en la inteligencia artificial como un aliado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues por supuesto tenemos otros desafíos y otras oportunidades en la modernización de las administraciones públicas, como puede ser la integración tecnológica, en el sentido de modernizar procesos que sean, pues, repetitivos o que sean, ¿vale? Y mejorar la eficiencia, capacitar al personal es evidente que es esencial, ¿no? Lo que no podemos pretender es empezar a utilizar la inteligencia artificial eh, así, venga, ahí tenéis la inteligencia artificial, empezad a usarla. No, hay que usarla y hay que preparar a las personas para ello, ¿no? Y hay que prepararlas de una manera correcta y de una manera completa, no simplemente diciendo, mira, aquí tienes esta herramienta, a partir de ahora tienes instalado el Microsoft 365 con el Copilot y ya si eso, búscate la vida, ¿vale? No, no se trata de eso, sino se trata de formar a las personas no solamente en las herramientas, que también, pero esa sería como la última parte, sino en el porqué de esas herramientas y en cuál es la ventaja de usarlas, ¿vale? Y luego también la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es transformar procesos y poder aumentar la transparencia, ¿no? De manera que los ciudadanos, bueno, pues puedan tener una mayor confianza en las organizaciones, en las administraciones públicas. Perdón, vamos a ver algunos casos prácticos en los que se automatizan tareas repetitivas o se gestionan documentos de manera inteligente o se optimizan flujos de trabajo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, bueno, tenemos ya esto también lo habíamos comentado en la videoconferencia, la primera videoconferencia, tenemos RPA, que es la robótica aplicada a procesos, que lo que implica es el uso de robots de software para automatizar tareas rutinarias y repetitivas, ¿no? Pues, por supuesto, esto nos va a permitir reducir errores, reducir tiempos de respuesta. Imaginaros cuando tenemos ese atasco en la administración, en no sé qué departamento, da igual qué departamento, ¿vale? Porque no nos da la vida, no nos da la vida. Tenemos tal sobrecarga de trabajo que no nos da la vida para sacarlo, ¿no?
Bueno, pues en esto nos pueden ayudar estos robots, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a trabajar de manera mucho más rápida, sin cansancio, pueden trabajar las 24 horas del día, 7 días a la semana. Bueno, tampoco eso, o sea, pueden hacerlo, ¿vale? Pero tampoco es que vaya a ser obligatorio. ¿Vale? Pero lo que sí nos va a permitir es que la respuesta en los procesos administrativos, eh, tipo pues gestión de solicitudes, validación de datos, todo eso, sea mucho más rápida. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros un caso así que se me ocurre, licencias urbanísticas, ¿vale? Bueno, pues el valorar determinadas cosas para adjudicar licencias urbanísticas o el archivado automático de expedientes o todas esas cosas las va a hacer mucho más rápida un RPA, ¿vale? Que cualquiera de nosotros seguro, ¿vale? Otro ejemplo que también podemos ver, bueno, pues utilizar la inteligencia artificial para clasificar, para archivar, para recuperar documentos de forma automática, ¿no? De manera que se facilite el manejo de grandes volúmenes de información. Nosotros ahora mismo podemos manejar X volumen de información, ¿vale? Pero sin duda alguna con la inteligencia artificial eso se multiplica por 100 o por 1000 o por, ¿vale? La cantidad de información que se puede manejar. Que se puede manejar, que se puede archivar y que se puede recuperar en un momento determinado, ¿vale? Con lo cual, todo eso va a ser un ahorro de tiempo. De manera que esto nos va a ayudar a, bueno, pues a cumplir los tiempos bueno, en la gestión pública, ¿no? En la gestión de la información, en la gestión pública. ¿Vale? Bueno, pues ahí también sería otro de los casos en los que sería una ayuda a la inteligencia artificial. Y luego tenemos también algunas plataformas de workflow y de optimización de flujos de trabajo. Workflow y flujos de trabajo es exactamente lo mismo, ¿vale? Dicho en inglés o dicho en español. Y estas plataformas lo que nos van a permitir es diseñar, automatizar, monitorear procesos administrativos desde el punto cero hasta un determinado punto, ¿vale? Ver cuál es el flujo de trabajo en ese proceso, ¿vale? En ese proceso administrativo y nos va a permitir mejorar la coordinación interdepartamental, nos va a permitir garantizar la trazabilidad y poder controlar cada una de las etapas y en cada una de las etapas cómo poder mejorar esa etapa, cómo poder mejorar ese flujo de trabajo entre los diferentes departamentos, ¿vale? Para que no haya, como a veces nos pasa, cuellos de botella, ¿no? O embudos en los que hay un departamento que trabaja más deprisa, pero luego hay otro departamento que tiene menos recursos y ahí se produce un cuello de botella. A ver, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Pues nos va a decir, oye, aquí hay que desplazar o hay que cambiar, y si aquí hay 6 recursos y aquí hay uno, pues habrá que, ¿vale? Pues a todo eso nos va a poder ayudar la inteligencia artificial. Luego también nos va a permitir, cuando hablamos de Big Data, que ya este es un concepto que lo habéis visto en el curso, cuando hablamos de Big Data Analytics, pero en general de Big Data, estamos hablando de grandes cantidades de datos, de grandes cantidades de datos, ¿vale? Y bueno, que cuando hablamos de esto, de analizar grandes cantidades de datos, lo que hace la inteligencia artificial es que va a facilitar la comprensión profunda de esos datos, ¿vale? Pues por ejemplo, de fenómenos sociales o de fenómenos económicos y puede ayudar a la elaboración de políticas públicas. ¿Por qué? Porque no le va a faltar información a la inteligencia artificial. Sí, hombre, evidentemente si se la aportamos, claro, si no se la aportamos no funcionaría, ¿vale? Pero no le va a faltar en ningún momento información. Va a tener todos los posibles datos para poder valorar o para poder comprender, para poder aportar soluciones
¿vale? Basadas en todos esos datos, basados en la evidencia, basada en esa recogida de datos masiva, ¿vale? Y esto, ¿qué va a permitir? Pues va a permitir ni más ni menos que una toma de decisiones mucho más informada y por lo tanto también mucho más rápida y mucho más eficaz, ¿vale? Bueno, más cositas en la que nos puede ayudar la inteligencia artificial en las administraciones públicas, pues también en los modelos de predicción para la gestión de recursos y para planificación, ¿no? Los modelos predictivos en los que trabaja la inteligencia artificial con mucho éxito, lo que hacen es que utilizan algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Para el que no tenga muy clara todavía esta palabra, que últimamente con la inteligencia artificial utilizamos muchos términos eh, que bueno, que están ahí y que se nos van haciendo familiares, pero que a veces los utilizamos sin saber muy bien su significado, ¿vale? Bueno, pues un algoritmo no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones que cumplen unos requisitos, ¿vale? Así dicho de una manera muy simple, pero esto sería un algoritmo. Bueno, pues los modelos predictivos utilizan estos algoritmos, ¿vale? Para anticipar necesidades y para optimizar la asignación de recursos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que van a tener una serie de instrucciones que lo que hacen es eso, analizar qué se necesita, dónde es mejor emplear una serie de recursos, ¿vale? Y esto es lo que va a ayudar ni más ni menos que es a permitir una planificación estratégica, bueno, pues más acertada, más eficiente. Imaginaros en áreas como pueden ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser la seguridad, ¿vale? En todas estas áreas, los modelos de predicción, ¿vale? Pueden ser una gran ayuda, ¿vale? También otro de los puntos en los que va a ayudar la inteligencia artificial es, bueno, a identificar comportamientos irregulares y o posibles fraudes mediante el análisis automático de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Imaginaros que una serie de ciudadanos, para lo que quiera que sea, ¿no? Para pedir plaza en el colegio para sus hijos, ¿vale? Una cosa súper habitual, que todos los cursos se produce, hay que hacerlo una y otra vez, no sé qué, ¿vale? Y piden plaza. Y se hace, imaginaros, a través de un formulario, el típico formulario internet, no tiene por qué ser formulario papel, el típico formulario en el que tienen que poner, pues, desde la declaración de la renta, su domicilio, una serie de datos, ¿vale? Y seguramente no, seguro, que todos los años hay un tanto por ciento de esos formularios que son fraudulentos, que tienen datos que no son falsos. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Tenemos una persona que, claro, que es cierto que lleva un montón de años haciéndolo o lleva una serie de años haciéndolo y ya ve un formulario y dice, uy, este no me cuadra, ¿vale? Como que te chirría, ¿vale? Pero tienes que estar ahí un poco mirando uno por uno, ¿vale? Esto a nivel de inteligencia artificial es milésimas de segundos, centésimas de segundos, ¿vale? El comprobar todos los formularios y el comprobar posibles fraudes analizando los datos. Es decir, pues es imposible que esta persona que tiene, no sé, 6 hijos pueda vivir con 300 euros al mes. Yo qué sé, no sé, a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero me refiero, ese tipo de análisis que nosotros, evidentemente, lo podemos hacer, pero que tardamos unos segundos o unos minutos en hacerlo, ¿vale? A nivel de inteligencia artificial, el hacer esto le cuesta nada de tiempo y puede hacer gran cantidad de datos, ¿vale? Por lo tanto, puede ayudar bastante, ¿vale? Pues digo, eso como decir cualquier otra cosa, yo que sé, licencias de obras o, ¿vale? Bueno, pues esto va a ayudar, por supuesto, a tanto a este análisis automático de datos como a la transparencia a la hora de prestar el servicio, ¿vale? Porque puedes dar una respuesta que es objetiva para todos los casos. No va a depender de que, imaginaros, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Que tuviésemos una persona, un funcionario con un sesgo de
no sé, que no le gustan los inmigrantes, ¿vale? Bueno, esto, la inteligencia artificial, si está bien hecha, no va a tener, no debería tener este sesgo, que ahora vamos a ver dentro de un momento que sí, que las hay, que tienen sesgo, ¿vale? Pero, bueno, suponiendo que está bien hecha y que no tiene ese sesgo, ¿vale? No va a influir las creencias personales o los motivos personales de cada uno, ¿vale? Sino que va a ser algo mucho más objetivo y transparente. Otra de las herramientas, de las posibles herramientas que nos puede ayudar en la inteligencia artificial en las administraciones públicas son los chatbots, ¿vale? ¿Qué es lo que son estos chatbots? Pues simplemente lo que toda la vida hemos dicho, ¿vale? Que es hablar con una maquinita, que es que te responda algo, ¿vale? ¿Qué hacen estos chatbots? Pues ofrecen una atención inmediata, una atención personalizada y pueden responder a consultas frecuentes y guiar a los usuarios pues, en diferentes trámites, ¿vale? De manera que no tengo que tener ahí a una persona, bueno, repitiendo una y otra vez cómo se hace determinado trámite. Yo sé que todavía estamos en esa fase en la que algunos de nosotros, ¿vale? Pues podemos decir en un momento de, joder, es que a mí no me gusta hablar con una máquina, ¿vale? Bueno, pues os diré que ahora mismo, hoy en día, los chatbots están mejorando tan... A ver, luego esto también, vamos a hablar un poco de esto. A mí no me gusta hablar con una máquina, depende, ¿vale? Cuando a mí no me gusta hablar con una máquina cuando llamo por teléfono, ¿vale? Pero luego llego a casa y le digo, Alexa, ponme los 40 principales y no me importa hablar con una máquina. O cojo mi teléfono y le digo, Siri, llévame a casa de mis suegros y tampoco me importa hablar con una máquina. Entonces, esto de no nos gusta hablar con una máquina depende de cómo. ¿Vale? O cuando estamos ahí en una reunión con amigos y con colegas, ay, mira, vamos a preguntarle esto a ChatGPT, entonces no me importa hablar con una máquina, ¿vale? Pero bueno, bromas aparte, cada vez se nota menos, cada vez hay menos diferencia entre hablar con un humano o hablar con una máquina, porque bueno, pues ya cada vez están más avanzadas. ¿Vale? Pero además de eso, cuando hablamos con una máquina, o hasta ahora, o hasta hace poco, cuando hablamos con una máquina, nos molestaba hablar con una máquina porque no nos entendía, no nos daba respuesta. O sea, nosotros llamábamos a un sitio y no sé qué tal, si no sé qué, pulse 3. A ver, dígame su DNI. Tú llegas, 0 euros. No le he entendido, por favor, vuelva a repetirme su DNI. 0 euros. Pero no le he entendido, por favor. Y claro, nos desesperábamos, ¿vale? Esto, que no es ni más ni menos que el procesamiento del lenguaje natural, de lo que hemos hablado hace ya varias veces, hoy y en la otra videoconferencia, cada vez está más avanzado. Es decir, las máquinas ya entienden muy bien el lenguaje natural, ¿vale? Con lo cual, ya estas cosas cada vez se producen menos. Y bueno, pues si quitamos esta parte en la de que la máquina no me entiende y luego la máquina es capaz de está bien prevista, tiene buena información, tiene buenas bases de datos como para darme buenas respuestas, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a quedarme satisfecha. ¿Cuántas veces, cuántas veces habéis hablado, ¿vale? Con una persona, yo que sé, habéis llamado a un organismo público, o habéis llamado a Iberdrola, o habéis llamado a no sé qué, ¿vale? Y habéis hablado con una persona y no os habéis quedado satisfechos. Muchísimas, ¿vale? Entonces, este concepto que teníamos de, ay, es que no me gusta, no, no me gusta hablar con alguien o con algo que no me da respuesta a lo que estoy preguntando o a lo que estoy necesitando, a lo que estoy requiriendo, sea una máquina o sea una persona. Si yo llamo a Iberdrola y no saben responderme ni contestarme adecuadamente ni solucionarme un problema que tengo con algo, me quedo exactamente igual de insatisfecha que si es una máquina, ¿vale? Entonces, no es una cuestión, hay que borrar esta diferencia de hablar con máquinas o hablar con personas, sino tenemos que tener claro que lo que no nos gusta es no obtener respuesta, ¿vale? A lo que necesitamos. Pues
una vez que tenemos eso razonablemente claro y una vez que tenemos también razonablemente claro que los chatbots, todo lo que vaya por procesamiento de lenguaje natural cada vez están más mejorados, ¿vale? Pues los asistentes virtuales, los chatbots que pueden ayudar a atender al ciudadano, ¿vale? Pueden ser súper útiles para reducir las cargas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque pueden guiar a los usuarios a través de trámites, pueden o ayudar a los usuarios a través de procedimientos, ¿vale? Y no tenemos que estar ahí dejando de hacer nuestro trabajo por estar atendiendo el teléfono para estar contestando continuamente a la misma pregunta, ¿vale? Pues ahí también sería otra herramienta en la que nos ayudaría la inteligencia artificial, ¿vale? Luego también tenemos, pues esto, las plataformas de respuesta automática, ¿no? Como puede ser la gestión en línea automática, que permiten a los ciudadanos realizar gestiones en línea sin necesidad de asistencia directa, sino que te van llevando de un punto a otro sin necesidad de que tengas que tener una persona que te lo vaya diciendo, ¿vale? También tenemos acceso. Claro, también pensar que si utilizamos estos chatbots o utilizamos estos asistentes virtuales, no tenemos un horario, o sea, no vamos a depender de un horario. Ahora mismo, en cantidad de trámites, tú llamas yo qué sé, a la concejalía de no sé qué, o no sé, a cualquier. No, pues, horario de 8 a 3 o horario de 9 a 5 me da igual el horario, o de 10 a 6, ¿vale? Pero siempre estamos limitados por el horario, mientras que si trabajamos con la inteligencia artificial no vamos a tener esa limitación de horario. A la máquina le da lo mismo que llames a las 9 de la noche, que llames a las 9 de la mañana o que llames a las 4 de la madrugada. La respuesta va a ser exactamente la misma y no va a depender de que haya una persona ahí 24 horas los 7 días de la semana, con lo cual también va a aumentar el tiempo en el que tienes ese servicio, ¿vale? Y eso va a mejorar, por supuesto, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios, porque no siempre podemos acceder en el horario que aquello está disponible. Nos pasa con la administración pública y nos pasa con otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, siempre y cuando nos puedan atender, ¿vale? Imaginaros el caso, pues digo, a mí, por ejemplo, me pasó ayer. Yo me quedé a las 2 de la tarde sin internet en mi casa, ¿vale? Y bueno, pues sin más, o sea, a ver, en principio sin más, porque no estaba trabajando, no era un día de trabajo ni nada de eso, ¿vale? Pero claro, yo quería ver la televisión y yo la televisión la tengo con internet. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperarme al lunes a las 9 de la mañana para poder verla? Es que ya el lunes a las 9 de la mañana yo estoy trabajando, no necesito la televisión la necesitaba ayer a las 2 de la tarde, ¿vale? Bueno, claro, por supuesto llamé, me atendieron y me lo solucionaron sobre la marcha, pero por eso, porque había ahí un chatbot, ¿vale? Por supuesto no hablé con ninguna persona humana, ¿vale? Entenderme las comillas de persona humana. eh, pero bueno, a mí el problema se me resolvió, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las posibilidades que me da la inteligencia artificial, que es un servicio 24/7, ¿vale? Y luego también otra de las cosas que nos encontramos, que nos proporciona, ¿vale? Es el uso, la eficiencia administrativa mejorada. El uso de estas plataformas lo que permite es eso, pues reducir tiempos de espera, reducir trámites, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo tenemos que ver, en este caso vosotros, ¿vale? Como un compañero de trabajo que lo que va a hacer es ayudarme en cantidad de cosas que hasta ahora me suponían a mí una sobrecarga de trabajo. Bueno, pues me van a poder ayudar con toda esa sobrecarga de trabajo. ¿Qué más cosas tenemos? Pues hombre, también nos van a ayudar en la evaluación de la satisfacción ciudadana, cosa que es importante. Seguramente todas las administraciones públicas están preocupadas por eh, que los ciudadanos estén razonablemente eh, contentos con sus servicios, ¿vale? Bueno, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer es analizar estas opiniones y este feedback, esta retroalimentación para que nos dan los ciudadanos o que dan los ciudadanos para
medir la satisfacción y en función de medir esta satisfacción de los usuarios con los servicios públicos, qué es lo que van a poder identificar las áreas de mejora, ¿vale? Para, bueno, señalar cuáles son los puntos o las oportunidades de mejora en estos servicios públicos, ¿vale? Y de esta manera, bueno, pues conseguir que la ciudadanía tenga esa sensación de que tiene una administración receptiva, que tiene una administración participativa. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que va a hacer es, oye, aquí hay que mejorar, nos va a decir dónde tenemos que mejorar y nos va a decir cuáles son las posibles cosas que tenemos que hacer para mejorarlas. Hombre, claro, luego a lo mejor se podrán implementar o no, pero bueno, en principio por lo menos vamos a tener esa información que a lo mejor ahora mismo pues, nos cuesta muchísimo obtenerla. ¿Vale? También más cositas, pues, ¿veis? O sea, sobre todo lo que quiero que veamos, ¿vale? Es que la inteligencia artificial es eso, o sea, es una ayuda y como tal la tenemos que ver, ¿vale? En diferentes maneras, ¿vale? Diferentes cosas que estamos viendo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, también nos va a ayudar a optimizar los recursos. También, como decíamos antes, bueno, pues mediante algoritmos, lo que pues, se puede hacer es, pues, mediante programación, lo que se puede hacer es distribuir los recursos de manera más equitativa, más eficaz, ajustar los presupuestos. No es cuestión de que unas personas fabulosas, con una mente privilegiada y tal, tengan que estar ajustando los presupuestos, quito un euro de aquí y lo pongo allá, ¿vale? Sino que esto con la inteligencia artificial es instantáneo, o sea, va a decir, no, mira, aquí sobra, aquí pon, aquí quita, aquí, ¿vale? Bueno, y ajustar no solamente los presupuestos, sino también los servicios. ¿En función de qué? En función de la información que va a tener de las necesidades reales, ¿vale? Y va a poder hacer un cruce entre esas necesidades reales y las prioridades de las administraciones, ¿vale? Para crear pues eso, unos presupuestos económicos y una gestión de esos servicios óptima, ¿vale? Bueno, imaginaros, ¿vale? Es otro punto, ¿vale? En el transporte, ¿vale? No sé, no sé en Córdoba en concreto en este sentido cómo va, pero por ejemplo aquí en Madrid he empezado a escuchar o se ha empezado a escuchar que va a haber autobuses a demanda. ¿Qué quiere decir autobuses a demanda? Bueno, pues ni más ni menos eso, que tú a las 12 de la noche necesitas un autobús que vaya una parada más o una parada menos, ¿vale? ¿Por qué va a tener que hacer un autobús, imaginaros, a las 11 de la noche, un recorrido completo de no sé cuántas paradas en no sé cuántos sitios si no hay nadie esperando? ¿Vale? Eso es un gasto innecesario y eso no trae cuenta a nadie, ¿vale? Bueno, imaginaros que el momento en el que podamos pedir el autobús, no el taxi, no un taxi, no, sino que yo llego a la parada del autobús, aviso que estoy en la parada del autobús y ese autobús ya sabe que tiene que pasar por mi parada o no, ¿vale? Bueno, pues imaginaros eso o imaginaros, por supuesto, la gestión del tráfico, la gestión de los semáforos, la gestión no sé, de las rutas, ¿vale? Todo esto gestionado por la inteligencia artificial. ¿Lo podemos hacer las personas? Pues sí, lo podríamos hacer las personas, pero con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo y sobre todo con muchísimo tiempo, ¿vale? Claro, imaginaros esta situación. Esto ahora ya nos parece ahí como un poco de ciencia ficción futurista y tal, ¿no? Pero lo que os estoy diciendo de lo de las paradas de los autobuses, imaginaros que en cada parada de autobús hubiese un teléfono en el que tú llamases al conductor y le dijeses, oye, pásate por aquí. ¿Vale? Eso no nos cabe en la cabeza. Primero porque el conductor del autobús no puede cogernos el teléfono. Pero, ¿vale? Pero claro, imaginaros simplemente que yo toco un botón y esa información llega al autobús y al conductor del autobús le aparece en la pantalla próxima parada, no sé qué, tal sitio. ¿Vale? Bueno, pues
sería, vamos, la repera, eso, autobuses a demanda. ¿Vale? ¿En función de qué? Pues en función de las necesidades, pero ya no solamente eso, imaginaros eso unido a la gestión del tráfico. Es decir, el autobús no tiene a nadie en la parada no sé cuál y esquiva esa parada porque ahí además hay un atasco de tráfico que le va a retrasar 10 minutos, ¿vale? Y hace un camino alternativo. Bueno, pues bien, ¿no? Vale, pues claro, todo esto, que eso que nos parece ahí como de película de ciencia ficción, desde el punto de vista de la inteligencia artificial no es tan complicado. Vamos, no es tan complicado, no es complicado, ¿vale? Entonces, ahí también nos puede ayudar la inteligencia artificial a todo lo que es la gestión de transporte, de movilidad urbana, de, bueno, crear una movilidad mucho más sostenible y mucho más personalizada en las ciudades, ¿vale? Al final, bueno, pues esto también va a depender de la administración pública. Más cositas en las que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Bueno, sistemas predictivos para el mantenimiento de infraestructuras, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto así, esta frase, tal, eso? Bueno, pues no son ni más ni menos que sistemas que pueden anticipar fallos y necesidades de mantenimiento en determinadas estructuras, en determinadas infraestructuras, ¿no? De manera que pueden evitar interrupciones inesperadas, ¿vale? Lo típico, pues veo que esto se está estropeando tal, bueno, pues aviso que esta infraestructura necesita una labor de mantenimiento, necesita un arreglo, necesita un no sé qué, antes de que se termine de romper y haya que cortar la calle para algo, ¿vale? Bueno, va a permitir no solamente evitar estas interrupciones, sino también prolongar la vida de las infraestructuras, ¿no? Y de alguna manera también optimizar los costos, ¿no? Porque si prolongamos la vida útil de la infraestructura, bueno, pues podemos minimizar los gastos operativos. ¿Vale? Bueno, ya creo que os he contado unas cuantas cositas en las que podemos utilizar la inteligencia artificial desde la administración, ¿vale? Vamos a ver un poquito también el tema de la transparencia, la ética y la seguridad en la inteligencia artificial pública, ¿vale? No vale inteligencia artificial a cualquier precio y con cualquier coste, ¿vale? Sino que lo que tenemos que es que garantizar una transparencia y que hay que garantizar también unas consideraciones éticas, tanto en el uso de los datos como medidas de ciberseguridad. Y bueno, todo esto, o sea, eso no se trata de inteligencia artificial a cualquier precio, ¿vale? Necesitamos, es fundamental garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se implanten, en este caso estamos hablando de las administraciones públicas, que sean auditables, ¿vale? No es que yo llego y pongo la empresa que quiero y como quiero, o esta inteligencia artificial, esta herramienta de inteligencia artificial que me han hablado muy bien de ella y que, ¿vale? No se trata de eso, ¿vale? Que sean auditables, que sean transparentes, es decir, que, bueno, permita extender, bueno, entender cómo y por qué se toman determinadas decisiones y corregir posibles sesgos en decisiones, bueno, que están automatizadas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que esas decisiones sean justas y explicables. Eso, no, a ser posible que no tengan que no tengan sesgos, que no tengan desviaciones, ¿vale? El uso responsable de la inteligencia artificial, pues lo que implica es que se puede proteger o tiene que proteger la privacidad de los ciudadanos, ¿vale? Respetar los derechos, cumplir marcos legales. Y estos marcos legales, ¿qué hacen? Pues regular el manejo, entre otras cosas, de los datos personales, ¿vale? No, todo esto, al final es cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de datos, 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 datos y más datos, ¿vale? Pero no podemos usar esos datos alegremente sin que haya unas consideraciones de protección de datos, se cuide la privacidad de los ciudadanos por encima de todo, ¿vale? Y
y no se puede prescindir de eso porque haya que darle información a la inteligencia artificial. Y con esto no quiero decir que hay algunas personas que están ahora, bueno, yo oigo estos comentarios, seguramente vosotros también. ¿Vale? No, 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 yo es que no quiero usar la inteligencia artificial porque con mis datos se ayuda a crear más información y, perdona, nosotros utilizamos nuestros datos, sin que sean nuestros datos personales, para cantidad de cosas. O sea, para que hagan estudios de medicina, para que hagan estudios de educación, para que hagan estudios de tráfico, para un montón de cosas, ¿vale? Y resulta que cuando yo conscientemente utilizo una herramienta de inteligencia artificial, hay una opción en la herramienta de inteligencia artificial que pone que no quieres que tus datos sirvan para enseñar a esa inteligencia artificial, le ponemos que no. ¿Vale? O sea, yo quiero que la inteligencia artificial me ayude, sea una herramienta para mí que me aporte, ¿vale? Pero yo no quiero que se utilice nada de lo que yo hago. mm, A ver, un poquito de, de sentido común, o sea, claro, pero para que se utilice, para que yo os pueda pedir, o nos pueda pedir un poquito de sentido común, tiene que haber una garantía de que mis datos privados son privados, ¿vale? Es decir, a mí no me importa que la inteligencia artificial sepa que yo hago estos horarios, o tengo estas costumbres, o tengo estos hábitos, o tengo estos no sé qué, ¿vale? Que entre a formar parte de un mare magnum de datos, ¿vale? Pero, claro, por supuesto, preservando mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi no sé qué, mis datos médicos, ¿vale? Eso tiene que ser transparente, ¿vale? Tiene que cumplir con todas las consideraciones éticas y de protección de datos personales. Luego también otra de las cosas que tenemos que tener cuidado a la inteligencia artificial es, bueno, gestionar los riesgos de ciberseguridad. Claro, los ciberataques existen, ¿vale? Y esto es una cosa así que no podemos negar. Porque yo no utilice la inteligencia artificial o porque yo me queje o porque yo proteste o porque yo hable mal de la inteligencia artificial, esto no va a solucionar que no haya ataques de ciberseguridad, ¿vale? ¿Y por qué hay ataques de ciberseguridad? Pues porque hay ciberdelincuentes, pero vamos, hay ciberdelincuentes igual que hay delincuentes que no son ciber. Entenderme la broma. O sea, hay delincuentes pues porque hay gente que es mala y ya está, y que es mala. Y el dejar de usar una cosa, ¿vale? Imaginaros, no me compro joyas porque hay ladrones de joyas. Ya, ¿y? ¿Vale? Pues esto sería un poco lo mismo. No utilizo los sistemas informáticos porque hay ciberdelincuentes, ya, bueno, es que los va a ver, los utilices o no los utilices, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues exactamente igual que lo haría en cualquier otro aspecto de la vida, ¿vale? Esto que os estoy diciendo de las joyas, es decir, bueno, yo me compro, no sé, una sortija de no sé qué y dependiendo de cuándo me la pongo, dónde la guardo en mi casa, tengo un poquito de cuidado o si voy a ir por determinadas zonas, pues a lo mejor no voy haciendo ostentación de esa joya, ¿vale? Tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pues exactamente igual que hacemos en el resto de las cosas de la vida, aquí nos pasa lo mismo, es decir, ciberdelincuentes va a haber, problemas de ciberseguridad va a haber, ¿vale? Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues tengo que intentar proteger esos sistemas, en este caso de inteligencia artificial, pues para que no los ataquen, para garantizar la seguridad, para garantizar que haya un funcionamiento continuo, para que, bueno, no se haga un mal uso de ello, ¿vale? Esto lo que va a permitir es que la ciudadanía, bueno, pues tenga confianza y diga, bueno, hay un ciberataque, pero yo sé que ha puesto todas las medidas oportunas para evitar este ciberataque. Insisto, que hay ciberdelincuentes, pues ya, pues claro, los hay, pues ya está, ¿vale? Bueno, y también garantizar la continuidad de los servicios públicos, ¿vale? Porque claro, lo que no podemos hacer es depender de la inteligencia artificial y que si por la razón que sea, imaginaros, hay
problema con Internet, deje de existir ese servicio, o deje de estar operativo, no de existir, perdón, deje de estar operativo ese servicio, ¿vale? No, tendré que tener otras alternativas para que si Internet se me cae por aquí, bueno, pues entrar en Internet por otro lado que siga estando operativo, ¿vale? De manera que pueda garantizar esos servicios públicos. Estábamos hablando, todo esto venía, ¿vale? Vuelvo para atrás, que estábamos hablando de transparencia, ética, seguridad, ¿vale? Bueno, pues dentro de todas estas consideraciones que hemos visto, no sé qué, existen algunos casos en los que se han dado sesgos algorítmicos, ¿vale? Olvidaros de la terminología, ¿vale? En los que ha habido problemas de sesgos en las administraciones públicas. Y en este caso, yo, bueno, he elegido tres, hay muchos más, ¿vale? Hubo un caso en el año 2022-2023 en Madrid, ¿vale? Que, bueno, en una gestión de ayudas a la dependencia, que lo que pasó es que el sistema, para priorizar las solicitudes de dependencia, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues a ciertos colectivos los dejaba en desventaja, los puntuaba mal, los puntuaba diferente. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque estaba programado o estaba con unos algoritmos que estaban sesgados, ¿vale? ¿Qué originó esto? Bueno, pues originó evidentemente que las personas, los ciudadanos se quejasen y bueno, ¿de qué? De una falta de transparencia, porque, ¿por qué? O sea, explícame por qué a mí me estás tratando en estas ayudas a la dependencia diferente a otro, ¿vale? Bueno, pues esta falta de transparencia bueno, que provocó que los ciudadanos no entendían por qué la ayuda que ellos estaban solicitando era rechazada o era retrasada cuando en principio cumplían los mismos requisitos que otras personas, ¿vale? Y era eso, era por una cuestión de sesgo para ciertos colectivos, ¿vale? Bueno, de aquí que hay que aprender, bueno, pues que los algoritmos deben ser auditables, o sea, en el momento que se detecta, al final esto es como todo, se pueden producir fallos, pero bueno, en el momento que se detectan, eh, se tienen que corregir y para poderlos detectar hay que auditarlos, tienen que ser auditables, tienen que ser comprensibles, tienen que ser perfectamente transparentes, ¿vale? Cuando afectan a los derechos básicos, en este caso de las personas, ¿vale? Eso fue en Madrid, en Cataluña, por ejemplo, que también entre el año 2020 y 2022, ¿vale? Y fijaros que estamos hablando de hace poquito, 20, 22, 23, 19, ¿vale? Pero no estamos hablando de hace 6 meses, o sea que esto ya funcionaba, ya hay administraciones públicas que utilizaban herramientas de inteligencia artificial hace unos años, ¿no? O sea que es que parece que la inteligencia artificial la hemos descubierto en el 2025 o en el 2024 como mucho. No, ya hace un tiempo que está con nosotros. Bueno, pues en Cataluña había unas becas, ¿vale? Una renta garantizada y unas becas que también tenían un problema de sesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que los algoritmos que evaluaban las solicitudes de renta y las becas educativas, bueno, generaban exclusiones injustificadas. La inteligencia artificial se equivoca, ¿vale? También se equivoca. Y ya os he comentado que una de las cosas que hoy por hoy no tiene solución, hoy por hoy, supongo que con el tiempo se irá solucionando, son lo que se llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a veces tiene esto que se llaman alucinaciones, es decir, ve cosas que no son, que no existen, ¿vale? Bueno, pues como estas cosas pasan y lo sabemos que pasan, ¿vale? Pues hay que preverlas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que hacían? Pues que excluían de forma injustificada a determinadas peticiones, no se detectó que fuese un colectivo en concreto o determinados colectivos en concreto, sino era al azar
¿vale? Y que, bueno, a este lo excluyo, a este no, a este sí, a este no, o sea, un poco así aleatorio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces cuando le pasa esto a la inteligencia artificial, si no tiene una supervisión humana, pues hombre, al final te terminas dando cuenta porque las personas protestan y ponen quejas y esto, ¿no? Pero bueno, si hubieses tenido una supervisión humana, quizás te hubieses dado cuenta un poquito antes, ¿vale? Bueno, pues este fue otro de los casos, ¿no? La inteligencia artificial debe complementar, ¿vale? No, o debes ir unida, debe ir de la mano de la revisión humana o la inteligencia humana, ¿vale? No podemos dejar ahí a la inteligencia artificial que tome decisiones, ¿vale? Sin que haya alguien detrás o al lado, o, ¿vale? Que compruebe que esas decisiones no son aleatorias, ¿vale? Y un hecho sonado, sonadísimo, ¿vale? Fue en los Países Bajos, que fue un escándalo tremendo, con ayudas a la infancia, ¿vale? Entre el 2019 y el 2020. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el sistema de detección de fraude en ayudas infantiles clasificó de manera errónea a miles de familias, pero a miles de familias, miles, o sea, no estoy hablando de cuatro o cinco, sino a miles, ¿vale? Básicamente, casualmente eran migrantes, ¿vale? Pues, a ver, no está ni más ni menos que igual programado con un problema o un algoritmo con un sesgado, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía este algoritmo? Bueno, pues ni más ni menos que una discriminación. Tan es así que se organizó tal escándalo político y público y salió a la luz y tal, que el gobierno tuvo que dimitir, ¿vale? No todo el gobierno, pero determinadas personas en el gobierno tuvieron que dimitir, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué sacamos de esto? Bueno, pues que por supuesto la inteligencia artificial está ahí, por supuesto la inteligencia artificial nos tiene que ayudar, ¿vale? Es un compañero más de trabajo, ¿vale? Pero no hay que dejarla sola, no hay que dejarla a su aire, no es implanto esta solución y ya va a ir todo estupendo y no, o sea, tiene que ir controlada, tiene que ir auditada, tiene que, ¿vale? Ser de alguna manera complementada, ¿vale? Por la inteligencia humana, ¿vale? Porque estas cosas pasan, han pasado y ya está. Es lo que hay. ¿Vale? Bueno, pues después de todo esto que estoy contando, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo trabajar con la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, Vamos a contar algunas cositas, o os voy a contar algunas cositas de cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial. Sabiendo en todo momento pues, que la inteligencia artificial está cambiando todo. Como ya hemos visto, la industria del entretenimiento, experiencias personalizadas, recomendaciones, ¿vale? De todo. Trabajan. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo trabajamos con ella. Bueno, la inteligencia artificial en general, ¿vale? Muchas de las veces que se usa o que hablamos de ella o que, ¿vale? Está desaprovechada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios interactúan con ella de manera incorrecta. Estamos acostumbrados, llevamos muchos años ya afortunadamente trabajando con Internet y estamos acostumbrados a trabajar con Internet o en el entorno de Internet de una manera muy concreta, ¿vale? Y esta no es la manera de trabajar con la inteligencia artificial. De hecho, es justo lo contrario, ¿vale? Porque la calidad de la respuesta en la inteligencia artificial va a depender de cómo yo le haga la pregunta. ¿Os acordáis cuando en la primera videoconferencia, si habéis estado o habéis visto la grabación, cuando hablábamos de los input y los output? ¿Vale? Es decir, un buen input, lo que me va a devolver una buena pregunta, me va a devolver una buena respuesta, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, como os decía, en Internet, ¿vale? Y hasta ahora, cuando nosotros hacíamos, y hasta ahora, y seguimos haciéndolo así,
cuando hacemos una pregunta a Google, ¿vale? Ha habido hasta que ha aparecido ChatGPT, todos se lo preguntábamos a Google. Ahora ya todos se lo preguntamos a ChatGPT. Bueno, pues imaginaros. Yo quería buscar una casa rural para irme una semana de vacaciones a Córdoba, ¿vale? Y se lo iba a Google y preguntaba en Google. ¿Y qué es lo que yo ponía en Google? Ponía casa rural, imaginaros para Navidad, que lo tenemos aquí ahora, casa rural, fin de año, Córdoba. Esto es lo que yo le ponía a Google, ¿vale? Y entonces ahí me sacaba cositas y tal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una búsqueda en Internet a través de los navegadores tradicionales, ¿vale? ¿Qué hacen los navegadores tradicionales? Buscan cada una de las palabras por separado y juntas en diferentes bloques, ¿vale? Si yo busco casa rural Navidad Córdoba, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Me está buscando casa y da X respuestas. Rural y da X respuestas. Navidad, X, todo esto se van sumando las respuestas. Córdoba, X respuestas. Luego, casa rural, X respuestas. Navidad, Córdoba, X respuestas. Casa rural, Navidad, ¿vale? Bueno, todo esto se van sumando y por eso luego me salen, no sé, 6 millones de respuestas. Claro que, por supuesto, solamente miro las de la primera hoja que tengo en el navegador, no miro ninguna más, o como mucho la segunda si no me convence mucho la primera, ¿vale? Bueno, pues así funcionan los navegadores. Y si buscábamos bien en el navegador, no poníamos palabras innecesarias, porque si yo pongo o una casa rural para Navidad en Córdoba, ¿vale? Con todas estas preposiciones, artículos, no sé qué, entre medias, eso se añadía a la búsqueda, ¿vale? La casa en Navidad, ¿vale? Todo esto. Y me daba resultados innecesarios. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Para evitar todos, que ya hay muchísimos innecesarios, pero para evitar unos cuantos de los innecesarios, lo que hacía es que escribía de manera telegráfica o así con una parte telegráfica. Sin embargo, esto que así funcionaba y sigue funcionando en los navegadores, o sea, si yo busco en un navegador y no quiere decir que porque tenga la inteligencia artificial ya no tenga que usar los navegadores, que los tengo que usar, claro, pues lo voy a seguir usando igual, ¿vale? Sin embargo, con la inteligencia artificial es justo lo contrario, ¿vale? Tengo que darle la máxima información posible para que me dé la mejor respuesta posible. Si yo le digo a cualquier herramienta de inteligencia artificial, casa rural, Navidad Córdoba, lo que voy a hacer, o lo que va a hacer la herramienta es empezar a preguntarme. eh, ¿Cuántas personas sois? ¿Queréis en entorno urbano o en entorno de campo? ¿Vale? Y va a empezar a preguntarme porque necesita toda esa información para darme, solamente me va a dar una respuesta, no me va a dar 800 respuestas, ni 1000, ni 1 millón, ni 7 millones. Lo que va a intentar es darme una respuesta lo más acertada posible. Y para darme esa respuesta lo más acertada posible, necesita esa información. ¿Vale? Y entonces va a ser como si estamos hablando entre dos amigos, entre dos colegas, es decir, o sea, tú llegas a un colega tuyo y le dices, casa rural, vacaciones Córdoba, y te mira así, te dice, ¿te pasa algo en la boca? A ver, ¿qué es lo que quieres? Entonces, no, que me voy a ir de vacaciones a Córdoba. Ah, vale, que te vas de vacaciones a Córdoba. ¿Y cuándo te vas? Pues me voy en Navidad. Ah, vale, vale. ¿Y cuántos días te vas? Pues mira, quiero ir 4 días. Vale, ¿y qué 4 días? ¿Festivos? ¿No ves? Ah, pues me quiero ir estos 4. ¿Y con quién te vas? ¿Te vas con tu familia? ¿Vale? Esto es lo que va a hacer la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar y lo que va a hacer, más o menos acertadamente, es dar una sola respuesta. Y para dar una sola respuesta necesita toda esa información. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender cuando trabajamos con la inteligencia artificial. O sea, esto de entrar en ChatGPT, salvo que quiera que traducir house, tradúceme la palabra house, ¿vale? O traduce house.
Bueno, que es una instrucción como súper concreta, ¿vale? Pero cuando lo que quiero es información, necesito darle toda la información lo más completa posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a depender de eso y las respuestas van a depender de varias cosas, de que sea a nivel profesional, que sea a nivel personal, ¿vale? Bueno, pues de diferentes cosas. Y todo esto lo tengo que tener en cuenta. Y si no lo tengo en cuenta, no voy a obtener los resultados adecuados, ¿eh? La inteligencia artificial, estoy utilizando la inteligencia artificial a modo de navegador, ¿vale? Que lo que me va a hacer, aparte de no darme la respuesta correcta, es hacerme perder tiempo, porque me va a estar preguntando y llega un momento que dice, mira, ya, no me pregunten más, por favor, que lo que quiero es que me digas 20 casas rurales para llamarlas y ver cuál es la que me interesa, ¿vale? Entonces, esta sensación de frustración, de no estoy obteniendo lo que quiero o estoy perdiendo mucho el tiempo, ya me he encontrado con personas y digo, oye, es que cada vez que me pongo en ChatGPT pierdo muchísimo tiempo porque me pregunta un montón de cosas. Ya es que a lo mejor o le tienes que decir las cosas tú de otra manera o tienes que seguir usando el navegador de toda la vida, que no han desaparecido los navegadores y que siguen siendo exactamente igual de útiles que lo eran hace 6 meses, ¿vale? O sea, ChatGPT no es un navegador, ¿vale? Tal vez que no es un navegador que no busca la información navegando por Internet, sino la busca en sus bases de datos internas. ¿Vale? Hay otras herramientas de inteligencia artificial que sí, que la buscan en Internet y lo pone. Pone, esto está buscado en Wikipedia, en no sé qué, va, y te dice dónde lo está buscando. Pero ChatGPT, por ejemplo, no lo busca en Internet. ¿Vale? Por lo tanto, pues, ven. ¿Qué categorías tenemos? Bueno, de tareas. Bueno, pues tenemos dentro a la hora de buscar algo en la inteligencia artificial, tenemos diferentes tipos de tareas. Las tareas puntuales, que son aquellas que solamente se van a realizar una vez o de forma aislada. Imaginaros, redactar una oferta de trabajo, no sé, preparar un currículum. Bueno, pues ya está, una vez se prepara, se hace y punto. Las tareas por tema, ¿vale? Que giran en torno a un tema, un proyecto. Es decir, mira, estoy preparando un curso de filosofía de Sócrates, ¿vale? Y voy a estar 3 meses dando ese curso y bueno, y voy a pedirle diferentes cosas a lo largo de todo el curso, de toda la duración de ese curso. Bueno, pues un tema. O las tareas repetitivas, que son procesos que serían puntuales, o sea, que no es a lo largo del tiempo, a lo largo de un tema, sino que son puntuales, pero que los repito siempre, ¿vale? Así se podrían clasificar los tipos de categorías. Y luego tenemos que hablar del prompting, ¿vale? El prompting, esto que ya os empezará a sonar también, que hay muchas, ya se utiliza también, ya forma parte de nuestro vocabulario habitual, que es dime cómo le tengo que hacer un prompt a ChatGPT. Bueno, el prompting no es ni más ni menos que la manera que tenemos de hablarle a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Para qué? Pues lo que decíamos antes, para cómo te tengo que hablar para que me devuelvas un resultado correcto, ¿vale? O el resultado correcto. Yo os aconsejo que ahora que estamos empezando con la inteligencia artificial, cojamos el hábito bueno desde el principio, es decir, nos acostumbremos a seguir una estructura, a ser posible siempre la misma, ¿vale? Para, bueno, para evitarnos que sea la herramienta la que me tenga que estar haciendo preguntas y preguntas y vuelvo que así todo me va a hacer alguna pregunta, ¿vale? Pero no tantas preguntas, ¿vale? Y no solamente eso, sino pensad, y esto ya va en gustos de cada uno, pensad que la inteligencia artificial, mi herramienta de inteligencia artificial aprende de mí, ¿vale? Entonces, si yo le hablo de una manera asertiva, si yo le hablo de una manera correcta, si yo le hablo, ¿vale? La inteligencia artificial, no porque tenga capacidad de sentir emociones, que no las tiene bajo ningún concepto, sino porque
me dice, pues si tú empiezas siempre a hablarme con la palabra hola, pues yo voy a empezar a hablar siempre, a hablarte siempre con la palabra hola. Si tú me empiezas a hablar siempre diciendo por favor, yo te voy a hablar siempre diciendo por favor, ¿vale? Estos son ejemplos, pero como yo le hable es como me va a hablar él a mí. Insisto, no porque tenga capacidad de, si yo soy borde, de ponerse borde conmigo, sino porque lo que hace es aprender. Y ya, pues esta persona habla así, pues así es como hay que hablar. ¿Vale? Entonces, también es una cuestión de gustos. Yo prefiero que una herramienta de inteligencia artificial me diga, hola Teresa, ¿qué estás buscando hoy? ¿Vale? Así de una manera agradable y tal, a que sea ahí aséptico, sin, no sé, ¿vale? Bueno, pues estas cosas la inteligencia artificial las aprende de mí. O sea, mis herramientas aprenden de mí, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo yo le hable, así me va a hablar a mí. Hay que intentar, cuando todo esto en el PRON, ¿vale? Hay que intentar decirle demasiada información porque se vuelve un poquito loco, porque es muy lista la inteligencia artificial, tiene muchas posibilidades, pero también se trastorna un poquito, ¿vale? Entonces, si yo le pido demasiadas cosas, oye, mira, dime, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, mira, dime. ¿A qué casa rural puedo ir en Navidad para pasar las vacaciones de Navidad en Córdoba? Y además luego ya me dices para el verano que quiero ir a la a Cantabria, ya aprovechas y dime también en verano en Cantabria cuáles son las casas y en Semana Santa que seguramente me voy a ir a ¿vale? Claro, vuelves loco a la herramienta y dirán, perdona que me estás preguntando, ¿vale? Pensad que estáis hablando como si estuvieseis hablando siempre con un colega, ¿vale? Con un compañero, con una persona, ¿vale? Si tú a un amigo tuyo le dices, oye, mira, quiero que me digas, ¿conoces alguna casa rural para irme a Córdoba en Navidad? Y además en verano a Cantabria y además, y te dice, "Ch, momentito, relaja. Relaja, vamos por partes. Vamos a terminar con lo de Córdoba y empezamos con Cantabria. Vamos a terminar con lo de Cantabria y empezamos con la Semana Santa. ¿Vale? Pues este es lo que yo tengo que pensar cuando hablo con una herramienta de inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, y luego también, ¿qué es lo que quiero que me dé? Quiero que me dé una respuesta, quiero que me dé un fichero, quiero que me dé, ¿qué es lo que quiero que me dé? ¿Vale? Bueno, pues todo esto lo tengo que trabajar, ¿no? Desde el principio. Y existe una metodología, que es la metodología CRAFT, ¿vale? Que esta metodología lo que hace es, bueno, simplemente esto es el acrónimo de las palabras en inglés, que es C de contexto, ¿vale? Que quedaros con esto de CRAFT, bueno, esta presentación la vais a tener colgada en la plataforma, ¿vale? La C de contexto, que proporciona la información necesaria para que la herramienta de inteligencia artificial entienda de qué se trata la tarea. Es decir, me pongo en contexto y es lo primero que le digo a la inteligencia artificial. Oye, estoy pensando irme a pasar las Navidades a Córdoba, ¿vale? Insisto, como se lo diríais a un colega. Estoy pensando en irme a pasar Vale, perfecto, ya estamos en contexto. Quieres irte a pasar las Navidades a Córdoba, ¿vale? Luego el rol define el papel que tiene que asumir. ¿Qué quieres de la IA? ¿Qué quieres? ¿Él qué es? ¿Te está escuchando? ¿Te tiene que dar una opinión? ¿Es un experto? ¿Qué es? ¿Vale? Y se lo tienes que decir también porque no lo sabe. Esto a diferencia de un colega, que el colega lo sabría siempre, la inteligencia artificial no lo sabe, ¿no? Entonces tú le tienes que decir, como si fueses un agente de viajes, como si fueses una empresa de alquiler de casas rurales, como si fueses un experto en turismo rural, como si fueses, ¿vale? Le tienes que decir qué es él o qué es ella, en este caso la inteligencia artificial, porque puede ser infinitas cosas, ¿vale? Entonces tienes que centrar el tiro, ¿vale? El tercer punto, que es la audiencia, ¿vale? ¿A quién va dirigido el resultado? Claro, no es lo mismo que le digamos, le hemos dicho, ¿vale? Que me voy a ir de vacaciones, eres un agente de viajes, ¿vale? Y yo soy la audiencia.
¿vale? Prepara esto para mí. O prepara esto para un trabajo de clase de, yo soy profesor y prepara esto para un trabajo de clase de mis alumnos. O prepara esto para, ¿vale? ¿Quién va a ser la audiencia de ese trabajo? ¿Vale? En cuarto lugar, el formato, es decir, cómo debe responder. Dame una tabla, dame un fichero, dame un texto, dame un ensayo, dame, ¿vale? ¿Qué es lo que, cómo quiero que me des esa respuesta? ¿Vale? Y la última, la T, que es la tarea, es decir, ¿qué tienes que hacer exactamente? Te he dicho, en este caso, el contexto, qué es lo que estamos, nos vamos a ir, estamos buscando casas de turismo rural para irnos de vacaciones. Tú eres un experto agente de viajes. Quiero que me lo prepares para mí. Dame una tabla con los posibles resultados, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero que hagas exactamente? Darme direcciones, teléfonos y ubicación de 5 casas rurales. ¿Vale? Porque no vale con que te dé, vale, te he dicho todo eso, pero ¿qué es lo que quiero? Pues quiero eso, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros eso, por un ejemplo, otro ejemplo. Imaginaros que estáis haciendo un ejemplo, un artículo sobre el cambio climático, ¿vale? Y le dices, bueno, actúa como un científico ambiental, dirígete a estudiantes de secundaria, ¿vale? Usa viñetas para darme los resultados y explícame los principales efectos del cambio climático, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de este. A ver, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a ir aquí a... Bueno, vamos a poner lo que estábamos diciendo, ¿vale? Ay, espera, que se me ha ido. Uy, a ver. Eso de tener varias pantallas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vale, vale. No, directamente lo voy a... ver, vale. Vale, vamos a... estoy analizando, vamos a ponerlo. Estoy analizando un artículo sobre cambio climático. Actúa como un científico ambiental. ¿Eh? Dirígete a estudiantes de secundaria, usa viñetas claras y explica los tres principales efectos del cambio climático. ¿Vale? La C, que sería el primero, ¿vale? Que es el contexto. La R, que es el rol que tiene que asumir la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un científico ambiental, ¿vale? ¿A quién me dirijo? A los estudiantes de secundaria, qué es lo que quiero, cómo quiero que me dé el formato y la tarea. ¿Vale? Los 5 puntos. Fijaros que son cortitos, pero bueno, pues vamos a decirle. ¿Vale? Y fijaros la respuesta. ¿Vale? Me dice, perfecto, aquí tienes una explicación clara, pensada para estudiantes de secundaria, con un tono científico, pero fácil de entender. Le he pedido estudiantes de secundaria, le he pedido que use viñetas claras, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, me lo pone todo en plan viñetas. Y los tres principales efectos del cambio climático. El primero, aumento de la temperatura global. El segundo, alteración de los patrones climáticos. Y el tercero, aumento del nivel del mar. ¿Vale? Bueno, y en resumen, me hace aquí un pequeñito resumen. Y luego me dice, bueno, si además de esto, que es lo que te estoy dando, lo quieres en un documento Word para entregar o usar en clase, ¿vale? Pues te lo preparo. Le podemos decir que sí o que no. ¿Vale? Vamos a decirle esto mismo a otra herramienta como esto es ChatGPT, ¿vale? Vamos a decírselo a Copilot.
Copilot es la herramienta de Microsoft, ¿vale? ChatGPT es independiente, es una empresa independiente, ¿vale? Que es OpenAI. Y Copilot es la de Microsoft, es la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft. Pero la manera de hablar es la misma. ¿Vale? Pues igual. Me dice 3 efectos. Aumento de las temperaturas globales, ¿vale? Fijaros. Derretimiento hay de glaciares y aumento del nivel del mar, ¿vale? El último que teníamos aquí. Y cambios extremos en el clima, que esto aquí lo teníamos en el segundo. Fijaros en otra diferencia. Aquí, es como os decía yo, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es que buscan información entre comillas, en su cabeza, como nosotros diríamos, busca información en lo que saben y deducen la respuesta, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el caso de Microsoft, fijaros que me está diciendo de dónde está sacando la respuesta. La está buscando en Internet, ¿vale? La está buscando en un artículo que se llama Ciencia de la NASA, ¿vale? Ciencia de la NASA, Ciencia de la NASA, y me dice, ¿vale? ¿Dónde la está buscando? Básicamente en ese artículo. Pero la respuesta es bastante parecida. Vamos a buscar en Gemini. Gemini es la herramienta de Google, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, como yo hablo habitualmente con Gemini, ya me conoce, me dice, me saluda. Bueno, pues aquí me dice aumento de temperatura, me pone dibujitos, consecuencias, derretimiento del hielo, ¿vale? Lo complementa, bueno, lo tiene otro aspecto, ¿vale? Extremos internos. Y como siempre, bueno, en todos los casos, ¿vale? Aquí me dice si quiero profundizar en algo, en el caso del Copilot muchos tal, quieres que te muestre una presentación visual o una actividad interactiva para tu clase, ¿vale? Aquí también lo de si quería un documento, ¿vale? Siempre me dicen sí, quiero más, ¿vale? Bueno, pues como veis, las respuestas son muy parecidas. O sea, es una cuestión, no es que ChatGPT tenga mejores respuestas que, no, es una cuestión de, bueno, de cuál me es a mí más cómoda, a cuál tengo acceso. En este caso, todas son gratuitas, ¿vale? Todas es la versión gratuita. Todas las tres empresas tienen versión de pago, versión gratuita, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto, no hay grandes diferencias. O sea, en lo que es el contenido no hay grandes diferencias, ¿vale? Vamos a cambiar, por ejemplo, a ChatGPT y en lugar de decirle que me diga, dirígete a estudiantes de secundaria, ¿vale? Le voy a decir que se dirija a niños de... Uy. Dirígete a niños de 5 años. ¿Vale? Y fijaros cómo cambia. ¿Es lo mismo lo que me está diciendo? Pues sí, me está diciendo aumento de temperatura global. ¿Y qué dice aquí? Pues, ¿qué hace más calor? Ay, espera. ¿Qué hace más calor? ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que un niño de 5 años entienda el vocabulario. La Tierra tiene una mantita, ahora esta mantita atrapa demasiado calor, ¿vale? Más dibujines, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues apagar la luz, no tirar la basura, cuidar, ¿vale? Está dirigido a niños, es un lenguaje, ¿vale? El clima está cambiando y el mar está subiendo, que es lo mismo que decimos aquí, el clima está cambiando y el mar está subiendo, pero claro, evidentemente dirigido a niños de 5 años, ¿vale? Vamos a decirle que ponga lo mismo, actúa mm, como un profesor de ciencias naturales.
¿vale? Que la respuesta es la misma, la respuesta es básicamente, ¿vale? El fondo de la respuesta es la misma, claro, ¿vale? Pero el lenguaje es lo mismo. Y fijaros, en todos los casos le estoy diciendo lo mismo, que estoy cambiando diferentes cositas de esto que os decía del prompt, ¿vale? Si aquí en lugar de decirle explica tres niveles de tres principales efectos, le digo explica los, sin decirle número, los principales efectos del cambio climático. No. Vamos a ver cuántos nos pone, si nos pone más o menos. ¿Veis? Ahora ya no se centra solo en tres, cuatro, cinco, bueno, los que sean. En este caso nos ha puesto cinco. ¿Vale? Bueno, pues fijaros cómo cambia. ¿Vale? Entonces, decirle la cosa de lo que sea, lo que quiera que esté buscando, ¿vale? Decírselo de una manera a decírselo otro. Pues a eso nos referimos cuando hablamos del prompting, ¿vale? Intentad utilizar siempre esta filosofía, esta manera de trabajo, craft, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? Primero el contexto, luego el rol, luego el ambiente, luego el formato y luego la tarea. ¿Vale? Y si nos acostumbramos desde el principio, nos va a resultar como supernatural el hacerlo de esta manera. Si empezamos desde el principio, ¿vale? Eh, nos vamos a acostumbrar a hacerlo. Da igual, insisto, la herramienta en la que lo hagamos, ¿vale? Imaginaros aquí, le digo, quiero, a ver, mm, efectos del cambio climático. Así se lo pondríamos a Google. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como ya venimos, ¿vale? Cuando ya le hemos preguntado varias veces lo mismo, ¿vale? Ya tiene la información como aquí guardada aquí en la memoria más cercana y ya directamente tira de eso, ¿vale? Quiero... vale. ¿Sí? Bueno, pues estos son ejemplos, ¿vale? Que podría utilizar en cualquier caso. Vale, vamos a ver... a ver... Otro ejemplo. Vale. Segundín. Estoy aquí entendiendo por esto. Vale, imaginaros aquí, me vengo a ChatGPT y digo, pues quiero mirar unas licitaciones que tengo que mirar, ¿vale? Y yo aquí le digo licitaciones. Claro, me dice, si no me dices nada más, te voy a decir qué son y cómo funcionan, porque no me estás preguntando nada en concreto, ¿vale? A decirle, por ejemplo, analiza documentos de licitaciones públicas, detectando información crítica, ¿vale? Porque estoy buscando algo en concreto, ¿vale? Fijaros la diferencia de respuesta, ¿vale? Aquí me decía que es una licitación, para qué sirve y los tipos, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Vale? Extraer, ¿cómo puedo extraer información de una licitación? ¿Vale?
Pero una esa te plantilla. preguntan si es mejor, cuál es mejor y más fiable. Exactamente lo mismo. No, o sea, yo no te puedo decir la que más de moda está, porque esto al final también va de modas, ChatGPT, ¿vale? Pero ChatGPT al final, como todas, si no es de pago, pues llega un momento en el que si tú le preguntas mucho al cabo del día, pues te dice, has consumido todos tus créditos de hoy, ya no puedes consumir más, ¿vale? Copilot, pues si tenéis el 365 instalado con la herramienta Copilot en vuestro puesto de trabajo, pues estupendo. Gemini, pues a mí personalmente Gemini es quizás la que menos me gusta, ¿vale? Porque me parece que todavía tiene puntos de mejora, le falta un poquito de desarrollo. Pero para una cosa así normal de trabajo normal, daría un poco igual. Vamos, ChatGPT o son muy similares, ya habéis visto las respuestas. ¿Vale? Y no os penséis que lo de que todo el mundo, ay, ChatGPT, ¿vale? Que eso es moda, eso es porque es la primera que salió, el primer nombre que nos aprendimos, y entonces hay gente que de hecho le dice Gemini y te dice, perdona, ¿y eso qué es? No sabe lo que es, ¿vale? Eh, pero vamos, no es sustancialmente mejor ChatGPT, ¿vale? Bueno, aquí plantilla de salida, bueno, ¿vale? Fijaros la diferencia. Preguntarle esto, ¿vale? De las licitaciones, analiza documentos, ¿vale? Si yo esto mismo se lo digo a Gemini, ¿vale? Pues los requisitos técnicos, ¿qué tengo que buscar? Los requisitos técnicos, los plazos, las fechas clave, los criterios de evaluación, la solvencia, riesgos potenciales, ¿vale? Y si se lo digo a Copilot, ¿vale? Fijaros que las respuestas son bastante similares. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poquito con respecto a eso, a cómo le tengo que hablar, a lo que se llama hacer prompting. A ver, estás. ¿Vale? Eh, en el caso de que la herramienta que lo va a hacer, ¿vale? Si no le doy la información que entiendes que es suficiente para darme una respuesta, me va a hacer preguntas, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que se las respondemos? Es que es lo que os decía antes, es lo mismo que si estáis hablando con un amigo, con un colega de trabajo, lo que sea, si no sabe algo y te lo pregunta, pues le respondes, no le hay, mira, no, ¿vale? Si queréis aseguraros, porque os decía antes, la inteligencia artificial, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial, la generativa, ¿vale? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Por estadística. O sea, nunca vais a encontrar ninguna herramienta de inteligencia artificial que le hagáis una pregunta y te diga, no sé la respuesta. No saben, no están programados, no saben, no tienen esa frase en su vocabulario, ¿vale? No la tienen, no están preparados para eso, ¿vale? Entonces, si no saben la respuesta a algo, imaginaros que le preguntamos algo muy específico o no sé, y no saben la respuesta, se la inventan. Así de sencillo. Y da igual la herramienta, ¿eh? Se la inventan. ¿Por qué? Porque si no saben, si no tienen absolutamente ninguna información, imaginaros que dices, dime, no sé, los resultados de la última concurso de petanca del pueblo no sé qué que está en la ¿vale? Y no tiene esa información, pues se la va a inventar. Se va a inventar una posible respuesta, ¿vale? Si tiene una información más o menos que nos
que se pueda parecer, ¿vale? Lo que va a contestar es estadísticamente. Si no tiene la respuesta de quién ha ganado el concurso de petanca de mi pueblo, pues lo que va a hacer es darle la vuelta a la respuesta y va a decir, pues mira, la petanca es un deporte que no sé qué y en el mundo el ganador de petanca, el campeón mundial de petanca es Perico el de los Palotes y que ha ganado 37, ¿vale? Y entonces me da una respuesta que no es lo que yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando quién ha ganado el campeonato de petanca de mi pueblo, ¿vale? Entonces me da una respuesta, sí tiene información de eso, ¿vale? En este caso, imaginaos, estoy diciendo la petanca, como puedo decir cualquier otra cosa. Si tiene información y si no la tiene, pues directamente se lo inventa, ¿vale? Y se inventa una respuesta y ya está. Entonces, para prevenir eso, si le estoy preguntando algo muy, muy, muy específico, ¿vale? Añadamos esta frase. Si tienes dudas, pregúntame antes de responder, porque si no la herramienta nunca va a reconocer que tiene dudas o que no sabe qué contestarme, no están preparadas para eso, ¿vale? Entonces, se lo tengo que decir y se lo tengo que decir explícitamente, no tengo que dar nada por supuesto, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues eso le digo, y en ese caso me empieza a hacer preguntas ¿vale? Y siempre eso, si no sabes, dímelo, dime si no sabes o no te inventes, ¿vale? Prever esa posible respuesta, ¿vale? Bueno, porque, hombre, son listas, pero no tan listas. Venga, avanza. Ahí, no sé por qué está aquí. ¿Vale? Bueno. Luego hemos visto esas herramientas, ¿vale? Que quizás son las que más utilizamos, ¿vale? Pero tenemos otras herramientas, por ejemplo, herramientas para hacer música. Mira, fijaros. Mm, a ver, ¿qué es? Quito. ¿Vale? Tenemos una herramienta para, yo qué sé, Suno, ¿vale? Y que es una herramienta para hacer música. Imaginaros, yo aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, pues voy a poner otro de... eh, con 100 cañones por banda, con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, ¿vale? Le estoy poniendo, lo que quiero que sea la letra de mi canción, ¿vale? Y ahora le voy a decir en qué estilo quiero que me ponga, que me haga esa canción, ¿vale? Pues quiero que me la ponga en hip hop, por ejemplo. ¿Vale? Le ponéis la letra, le ponéis el estilo de música y le decimos que nos lo cree. ¿Vale? Vamos a escucharlo. En un lugar de la muerte a dos, de cuyo nombre no quiero acordarme tres. No mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lancen astillero. Adarga antigua, rocín flaco hidalgo, corredor, con una olla de algo más vaca que carnero. Salpicó en las más noches 5 duelos y quebranto los sábados 6, lentejas los viernes 7, algún palomino de añadidura los domingos. Vale, me ha cogido lo del lugar de la Mancha, que es lo que tenía yo hecho antes que había practicado, ¿vale? Porque lo de con 100 cañones por banda es un texto demasiado cortito y no le da para hacerme la canción, ¿vale? Antes lo había probado con eso, ¿vale? Bueno, pues ese es un ejemplo, mirar por ejemplo otro. Era un lugar de la Manchado, de cuyo nombre no quiero acordarme. Trenó mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco hidalgo, corredor 4, una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches 5 duelos y quebrantos los sábados, 6 lentejas los viernes. Bueno, eso sería otro ejemplo. En un lugar de la Mancha 2, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que viví un hidalgo de lo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo,
corredor, una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches 5. Bueno, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son otras herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Si os queréis dedicar a crear canciones, está divertido, está interesante, ¿vale? O imaginaros que queréis crear una canción pues para una felicitación o para lo que quiera que sea, ¿vale? Bueno, simplemente le ponéis el texto, la letra, ¿vale? Le ponéis el estilo y ya está, ¿vale? Esta herramienta se llama Suno. Yo ahí en la presentación os dejo algunas herramientas más, ¿vale? También para crear música. Y quiero que veáis alguna otra. Vamos a ver, por ejemplo, Flux. Flux es una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es crearme imágenes, ¿vale? Pero vamos a decirle qué es lo que queremos que nos cree. Queremos que nos cree una imagen de un gato de color rosa sentado en una ventana con el fondo de la mezquita de... A ver qué nos quiere hacer. Vale, este va por créditos. Teresa, nos preguntan si Suno es gratuita o precisa instalación. Una gran parte sí. Todas estas que yo os estoy diciendo tienen una parte gratuita importante. ¿Vale? Luego ya, claro, si quieres ya hacer una ópera entera, pues esto no. A ver. ¿Por qué? Un gato rosa. Uy, a ver si quiere. Vale, le he pedido un gato rosa sentado en una ventana con el fondo de la mezquita de Córdoba. A ver qué nos crea. Porque claro, aquí también en este caso, ¿vale? Va a depender de, mira, ahí lo tenéis, ¿vale? Va a depender de cómo entiende el lenguaje natural que yo le estoy diciendo. Eh, no sé yo lo de la mezquita, si es muy la mezquita de Córdoba, pero pinta de mezquita tiene, ¿vale? Bueno, pues fijaros, ¿vale? Imaginaros que yo, bueno, imaginaros no. ¿Vale? Esto, bueno, pues ya habéis visto, evidentemente, como lo de antes, si cuanta mejor describa yo lo que quiero, más real me lo va a hacer, más parecido, ¿vale? Vale, fijaros, que no quiero, ay, ¿vale? Cuando le pedís imágenes de alguien real, ¿vale? Directamente así, en las versiones normales gratuitas no las saca, ¿vale? Otra cosa, no, vamos, directamente nos ignora. ¿Vale? Si ya son versiones muy sofisticadas de pago y eso sí, pero si no, no. ¿Vale? Bueno, pues nada, simplemente que vieseis a eso, algunas herramientas. Espera, estamos. Que. A ver.
que vieseis algunas herramientas, ¿vale? Os he dejado en la presentación. Bueno, esta la había generado yo antes de Flux, ¿vale? Bueno, también hay para hacer vídeo, ¿vale? Aquí tenéis algunas que igual le describes o le subes una foto y le dices, oye, muéveme el señor de la izquierda para la derecha o estas cosas, ¿vale? Bueno, en realidad, ¿cuáles son las herramientas que tenemos más así? Pues los asistentes virtuales, ¿vale? Que lo que van a hacer es ayudarnos a gestionar tareas diarias, ¿vale? También las plataformas de análisis de datos que nos permiten interpretar grandes volúmenes de datos y las que integran la tecnología, ¿vale? En nuestra vida diaria. En cualquier caso, muy importante, ¿vale? Utilicéis de estas, de la generativa que hemos utilizado, ¿vale? ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, tenéis un montón de ellas, ¿vale? Siempre bien explicado, siempre lo mismo, ¿vale? Todas funcionan igual, en ese sentido, la información lo más correcta, darle las respuestas a las preguntas que os haga, prever que si no tiene la respuesta que no se la invente, ¿vale? Y sobre todo probar, probar y probar, ¿vale? Y que tengáis muy claro que no estamos buscando en Internet, no estamos usando un navegador, no estamos buscando en Internet, sino lo que estamos es diciéndole, oye, contéstame a esta pregunta. Insisto, se parece mucho más a cuando habláis con un amigo a que cuando le preguntáis algo en Internet, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Bueno, espérate, que dejo de compartir. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues tenéis aquí a Teresa para que os la aclare. Lo podéis hacer o bien abriendo el micro o mediante el chat. No, la mezquita no era, Lourdes, ya te lo digo yo. Era una mezquita, pero no era la mezquita de Córdoba, no era. Bueno, pues chicos, cualquier cosa, ya sabéis, me podéis contactar a través de la plataforma o, ¿vale? Y probad en estos días cositas y si queréis comentarme, bueno, pues ya sabéis, ¿vale?